tierra verde. Un ambiente equilibrado es todo lo que soñamos. Quiero agradecerles por estar en sintonía de nuestro programa. Esto es Punto Verde. Yo soy Diana Valero y el día de hoy les traemos un capítulo especial porque estaremos abordando todo lo relacionado a la gran misión Madre Tierra Venezuela que se lanzó recientemente. ¿Y quién nos estará acompañando? Bueno, ustedes quédense en sintonía porque en momento les mostraremos a nuestro invitado, así es que acompáñenme. La cédula original de nacimiento y de identidad de nuestra patria está el pensamiento avanzado del libertador Simón Bolívar de preservación del ambiente, de lo que después se conoció como ecologismo, ambientalismo y que hoy llamamos ecosocialismo. Y para la nueva realidad climática, nosotros con el pensamiento de Bolívar y con el ecosocialismo fundado por el comandante Chávez, hoy enarbolamos y activamos una gran misión estructural que nos permita transformar la sociedad venezolana y a lanzar la gran misión Pachamama, Madre Tierra, Pachamama, la gran misión del ecosocialismo de Venezuela para nuestra América. Y en esta parte del programa ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, quien es Ricardo Molina. Él es ministro de Ecosocialismo. Y por supuesto, como lo dije al inicio del programa, vamos a hablar de una misión que recientemente fue lanzada por el presidente de la República. Y esa misión, ¿cómo se llama? La misión Madre Tierra Venezuela. Ministro, bienvenido primero a Punto Verde. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Estamos contentos aquí en este hermoso parque de la Cueva del Indio que tiene ahora 37 hectáreas para todos los muchachos y muchachas, niños, niñas que entran en vacaciones, vengan a visitar el parque, es bellísimo y tienen muchas cuevas que conocer. Solamente hacerle la propaganda al parque porque lo tienen muy bonito. Sí, y aparte pueden venir, conocen aquí también de especies arbóreas que también hay aquí, estamos rodeados, un clima sabroso y conocer la historia de este parque. Ahora sí, ministro, creo que ya usted había venido y bueno, ha tenido la oportunidad de conocerlo, de caminarlo y porque aquí uno también se ejercita, ¿o no? Claro. Entonces fíjate, el presidente Nicolás Maduro lanzó la gran misión Madre Tierra Venezuela, que tiene un espíritu muy profundo, primero arraigado en el plan de la patria del comandante Hugo Chávez, en el quinto objetivo histórico del plan de la patria del comandante Hugo Chávez, pero que está reforzado con el plan de la patria de las 7 transformaciones que el presidente Nicolás Maduro se comprometió con nuestro pueblo a llevarlo adelante, porque es un plan construido entre todas y todos. Y allí en ese plan está la 6ª transformación que tiene que ver con el ecosocialismo, la ciencia y la tecnología para contribuir en la mejor calidad de vida posible, vinculándose de manera armoniosa con la naturaleza y aportar desde Venezuela en la lucha contra el cambio climático. Ministro, con el lanzamiento de esta misión se fortalece ese trabajo que por supuesto desde nuestro país, desde el gobierno nacional, se ha venido trabajando con el planeta y con algo que nos está afectando a todos ahorita como es la crisis climática. ¿De qué manera nosotros veníamos trabajando y cómo lo vamos a comenzar a fortalecer ahorita? Fíjate, lo veníamos trabajando desde un ministerio, desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. El presidente Maduro, en el marco del Plan de la Patria de las 7 transformaciones, nos ha dicho, esto es un problema tan grande, tan arraigado en la visión capitalista del mundo, que no se puede llevar desde un ministerio. Tiene que ser un trabajo abarcante, incluyente, y por eso es el nombre que le dio, la gran misión. Una misión se puede encargar un ministerio, pero una gran misión
se debe encargar el gobierno revolucionario todo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal y lo más importante a nivel comunal, el pueblo organizado para poder adelantar esas políticas. El primer vértice, organización y formación para la vida, tiene que ver con eso. El presidente Maduro nos ha dicho, hay que fortalecer en el territorio el gobierno desde las comunas, en la constitución de las salas de gobierno comunal. Y dentro de cada sala de gobierno comunal existe el Consejo de Ecosocialismo. Allí están los voceros y voceras electos en los consejos comunales, en los comités ecosocialistas. Pero además se suman quienes viven en la comuna y que tienen interés por aportar en ayudar a resolver todos los temas que tienen que ver con la vinculación con la madre tierra. Ajá, ministro, justamente ahí, y quería consultarlo, preguntarle, ahorita en nuestro país ya se han realizado varias consultas populares llevando proyectos. La parte ecosocialista han llevado, ¿cuáles han sido esos proyectos que han predominado en la parte ambiental? Ajá, fíjate bien, muy interesante. A nosotros nos han dicho que debemos revisar los proyectos que tienen que ver con ecosocialismo. En los proyectos comunales, que sabemos son 5.338 en cada una de las consultas. Son miles de proyectos. Los primeros ganadores, pero el presidente Maduro ha ideado métodos para también ejecutar los que quedan de segundo, es decir, que son más de 10.000 proyectos a ejecutar en cada una de las consultas. Digamos, los proyectos que tienen que ver con ecosocialismo, los que tienen unas tuberías de aguas servidas, los que tienen un canal de recolección de aguas, los que tienen la construcción de un parque, los que tienen el establecimiento de un vivero o un plan de reforestación local en la comuna, y ya. Pues no, resulta que todos los más de 10.000 proyectos por consulta tienen que ver con el ecosocialismo, porque reparación de una escuela, allí se utilizan materiales, se generan residuos, se interactúa con el entorno y nosotros tenemos que, con la visión, la cultura, la ideología ecosocialista, abordar el tema de recuperación de la escuela de manera correcta, es decir, aprovechar de forma más eficiente los materiales, no generar escombros y si hay escombros ver qué tratamiento le damos para que no generen un problema luego donde los tiren de manera inadecuada, cómo manejamos unas pinturas que no contengan sustancias nocivas para la salud, cómo mejoramos el área de circulación para que la gente, los niños, las niñas puedan disfrutar mejor. Es decir, vamos a construir un CDI, vamos a construir una escuela, vamos a hacer un mercado. Cualquier tipo de actividad humana tiene que ver con el ecosocialismo, porque son unos principios de vida. No es simplemente cuidar el bosque, sembrar unas planticas, tener un viverito. No, no, no. Eso no es ecosocialismo. Forma parte de la cultura ecosocialista, pero el ecosocialismo va mucho más allá que eso. Es cómo nosotros nos vinculamos diariamente para satisfacer nuestras necesidades con un profundo respeto por la naturaleza. Así es, ministro, pero vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso queremos seguir desglosando esos 7 vértices. Ya hablamos de uno y ahora vamos con los que nos restan. Correcto. Vamos a una pausa y ya regresamos con el ministro. Para conmemorar los 200 años del decreto de Chuquisaca, convocar en Venezuela para el 19, 20 y 21 de diciembre un Congreso Mundial en defensa de la Madre Tierra, un Congreso Mundial de Ecosocialismo que reúna aquí a las principales voces académicas, científicas y a los defensores del derecho a la vida frente al capitalismo depredador. Vamos a convocar, a preparar desde las bases profundas de nuestro pueblo sabio
en el territorio, desde las bases profundas de nuestro poderoso movimiento científico, académico, universitario, desde nuestros investigadores y desde la experiencia acumulada en Venezuela, vamos a convocar en conmemoración de los 200 años por el impacto único que tiene el pensamiento de Bolívar y el decreto de Chuquisaca para la lucha que está dando la humanidad hoy. Gracias por continuar en sintonía de Punto Verde y seguimos desde acá, desde el Parque Recreacional Cuevas del Indio, con el ministro, pues quien ya en la primera parte nos habló sobre todo lo concerniente a esta gran misión que fue lanzada recientemente por el presidente Nicolás Maduro y también desglosaba el primer vértice, pero ahora quiero, en la medida de lo posible, el segundo vértice que tiene que ver con sembrar vida. Ese engloba todo lo concerniente a reforestación. Una vez conversando con usted, nos decía que la reforestación tenía que venir desde la base, y la base era ¿de dónde? Desde la cabecera de los ríos. Correcto, correcto. Fíjate, el vértice 2 se llama Sembrar para la Vida y tiene que ver con un trabajo que Marjorie sabe muy bien. Aquí ella es la responsable del parque, la coordinadora del parque Cuevas del Indio, y que la felicitamos porque los tienen bien bonitos, tremendo equipo, muy bien. Fíjense, sembrar para la vida, ¿cómo comienza? Exacto. Captando de dónde pueden venir las semillas. Hay que identificar lo que nosotros llamamos los árboles padres, que son los que generan las semillas para árboles bien formados, sanos, y de ellos recolectamos las semillas. Las vamos acumulando, luego las distribuimos en los diferentes viveros, de hasta 220 especies diferentes, especies forestales y especies frutales, para luego llegar al vivero, que son viveros institucionales, pero también el presidente Nicolás Maduro ha dicho, vamos a construir viveros comunales. Y en cada comuna tiene que haber un vivero para poder ayudar a cumplir la meta de reforestación. Y en esos viveros debemos nosotros producir, ahora tenemos el reto, tenemos, para que tengas idea, tenemos ahorita como 5 millones de plantas en todos los viveros a nivel nacional. Para el año que viene debemos llegar a 10 millones. Esa es la meta. Para el año 2026. Para el 2028 ya debemos haber llegado a 35 millones de árboles, de maticas, de planticas al año. Implica que debemos construir viveros en cada uno de los espacios donde podamos para poder cumplir con esa meta. Y allí estamos formando viveristas, quien tenga ganas, interés, acérquese a las oficinas del ministerio, vaya a la sala de gobierno comunal, hablen con los consejos ecosocialistas en su comuna para que se incorporen en el plan de formación, porque necesitamos muchos viveristas para poder cumplir con esa tarea. En este programa nosotros debemos hacer, en este vértice, mucho empeño en que las plantas que se producen en los viveros de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela son forestales y frutales arbóreas. Es decir, no producimos o no debemos dedicar mucho esfuerzo a las plantas ornamentales, a las pequeñitas, a las de jardinería, porque la misión es proteger las cuencas. En el vértice 3, que es territorio para la vida, ese vértice se nutre del 2. En el 2 van de la mano, trabajan van de la los dos. mano. Se producen las plantas en los viveros y luego se llevan a los territorios. ¿Cuáles son esos territorios? Seleccionados por las comunas con la orientación de los especialistas de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, desde el Ministerio de Ecosocialismo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de Planificación, con el Instituto Geográfico Simón Bolívar, con los datos del INAME, con el Observatorio de Cambio Climático, todos vamos seleccionando aquí hay problemas, tenemos que dedicar esfuerzos en esta zona. Sería la captación. Exacto, identificar cuáles son los terrenos que tienen necesidad de ser recuperada la cubierta vegetal, y es allí donde nosotros vamos. ¿Dónde tenemos más afectaciones? En las cabeceras de los ríos, en la parte más alta de las cuencas. ¿En cuáles cuencas debemos nosotros concentrarnos? En las que tienen mayor problema. ¿Cuáles son los que tienen mayor problema? Lo hemos visto. Las cuencas de todos los Andes, que ahí hubo afectaciones tremendas. Para proteger
que pueda el agua circular de una manera menos violenta, que la velocidad de escorrentía se reduzca, etcétera, en la cordillera de la costa, en el Turimiquire, en el oriente del país. Recuerden aquellas afectaciones en Cumanacoa. Ajá. Hay que proteger las cuencas en esa zona. Es decir, identificar cuáles son las prioritarias y concentrar esfuerzos en el plan de reforestación allí. ¿Con cuáles especies? Muchas. Venezuela es megadiversa y solamente especies forestales y frutales arbóreas tenemos más de 220 especies diferentes, es decir, hay para todo y nosotros promovemos esa diversidad. No nos oponemos al monocultivo, es decir, por ejemplo, la gran riqueza que tenemos en los bosques de uberito, bosques de pino, ahí no se consigue más nada que eso. Pero en la recuperación de las cuencas, en las cabeceras de los ríos, tenemos que impulsar y proteger la megadiversidad de nuestro territorio. Ministro, y antes de irnos al corte, así, y no sé si lo habla así o prefiere contestarlo en el próximo bloque, ese sería el tercer vértice, ¿no? Correcto. El cuarto, el clima para la vida. El cuarto es clima para la vida. Ajá. Cada comuna debe tener su estación meteorológica. El presidente Maduro ha dicho, debemos dotar a cada comuna de su estación, formar a la gente para que pueda desde el propio territorio reportar al INAME, al Observatorio contra el Cambio Climático y poder registrar cómo varía el clima en su territorio. Tenemos muchas estaciones meteorológicas, pero no son suficientes, porque, por ejemplo, aquí estamos en la Cueva del Indio y la estación meteorológica más cercana está en el Guaraíra Repano. No es lo mismo que pasa allá que lo que pasa aquí. Necesitamos que tener reportes del territorio lo más pequeñito posible, el territorio básico que es la comuna. Y desde allí nosotros poder planificar mejor y construir, conociendo el territorio, conociendo cómo es la variabilidad climática en nuestra comuna, construir de la mejor manera el mapa de riesgos en cada comuna, para saber qué es lo que nos pudiera pasar y cómo actuar en caso de que pase. ¿Y qué debemos hacer para evitar que pase? El mapa de riesgos tiene esa finalidad y ese mapa tiene que ser construido por el pueblo que vive en cada comuna porque son los que conocen el territorio. Exacto. Podemos tener un experto en una institución, pero si él no vive aquí, no sabe lo que aquí pasa. Mientras que si es alguien que vive en la comuna, sabe y dice, no, acuérdense que en el año 87 yo estaba pequeñito, pero aquí pasó tal cosa. Y Sí. mi abuela me contó que cuando ella vivía en el rancho allá arriba pasó esta otra cosa. Y eso no lo conoce un experto, lo conoce el pueblo donde vive. Que es el que habita y está allí. Bueno, Exacto. ministro, vamos a una pausa breve para continuar porque todavía nos quedan tres. Nos Correcto, quedan tres vértices. correcto. Usted no se aparte que ya regresamos. Una tarea fundamental de esta gran misión, Madre Tierra, es llevarla a las escuelas. Se van a sorprender cuando hablen con los niños y niñas. Se van a sorprender si le consultan esta gran misión. Cómo le van a aplicar los métodos de la inteligencia infantil natural, que son superiores a los métodos de la inteligencia artificial. Y les van a reordenar toda esta propuesta que estamos echando a andar. Así que producir, construir la nueva economía dentro de una visión ecosocialista. 7 vértices para una gran misión de nueva generación, la gran misión Tierra Venezuela, que nace desde Mérida, desde estas montañas sagradas que vieron vivir y nacer al gran cacique Murachí. La gran misión. Continuamos acá en Punto Verde y por supuesto recorriendo el Parque Recreacional Cuevas del Indio con el ministro. Ministro, ¿está cansado? No. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bueno, entonces vamos a seguir porque nos quedan 3 vértices de esta gran misión Madre Tierra Venezuela para desglosar. Nos quedaríamos en el 5º vértice. Correcto. Protección, fauna. Sí. Ajá. Fauna para la vida. Eso. El estudio profundo de nuestra fauna.
Les decía, Venezuela es uno de los países más megadiversos del mundo. Está en los primeros 10 países del mundo, que son más o menos 193, 194, por ahí. De los 10 primeros. Y la fauna venezolana nosotros la vemos como de manera simplista. Y hay que profundizar para conocer bien cuál es nuestra fauna, de cómo está compuesta, cuáles son las especies endémicas, cuáles son las especies que tienen dificultades y que tenemos que proteger, cuáles están bajo riesgo, cómo debemos manejar nuestra relación con la fauna silvestre, incluso la fauna silvestre que es aprovechada culturalmente para alimentación por nuestro pueblo, cómo se debe manejar. Verificar bien cuáles son los procedimientos, los métodos en la cría y comercialización de especies de fauna silvestre, que es un tema que tiene dificultades y que hay que transparentar y hay que hacerlo en el marco legal para poder defender la fauna de nuestro territorio. Muy bien, ajá. El sexto tiene que ver con el saneamiento ambiental. Saneamiento para la vida. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de lo que llamamos basura, de los residuos, de los desechos, que cada vez más, en la medida que aumenta la conciencia en nuestra población, no lo vemos como basura, sino que lo vemos como una gran fuente de materia prima. En la basura, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos plásticos de diferentes tipos, encontramos vidrio, encontramos papel, encontramos cartón, encontramos metales y encontramos desechos orgánicos. Todo eso que nosotros llamamos basura, si se recolecta de manera adecuada, conveniente, con organización popular, con ciencia y tecnología, terminamos convirtiéndolos en materia prima que luego se convierten en parques tan bonitos como ese que tenemos aquí en el Parque Cuevas del Indio. Tenemos materia prima para hacer papel reciclado, podemos reciclar el vidrio para hacer vasos, botellas, etc. Podemos aprovechar los desechos orgánicos para hacer abono para las plantas, etc. En este vértice nos empeñamos en impulsar la organización popular para el reconocimiento de estas materias primas, cómo se deben recolectar, cómo se deben trabajar, para luego llevarlas a un sitio, acopiarlas en la comuna y luego que terminen en una planta de transformación y de aprovechamiento de esos residuos que se convierten en materia prima. Es así. Y el último, ¿verdad? El séptimo vértice, que tiene que ver con la producción para la vida. Aquí estamos hablando de sostenible, consciente. Correcto. El séptimo vértice, llamamos producción para la vida, tiene que ver con la concepción ecosocialista en todos los procesos productivos. Lo que yo fabrique o en la industria que yo participe, cómo es el proceso desde que captamos la materia prima hasta que sacamos el producto, y en ese trance cuáles son los puntos donde podemos actuar para minimizar la generación de desechos. Los desechos no se trabajan después que se producen, sino que desde el diseño, desde la planificación, cómo podemos hacer un empaque más eficiente, que tenga menos basura, cómo podemos aprovechar en este proceso para que haya menos desechos en el proceso productivo. Venezuela no es uno de los principales generadores de cambio climático, todo lo contrario, para que lo sepan, Venezuela es uno de los principales países en el mundo que tiene generación negativa, es decir, produce menos CO2 al ambiente que lo que captura. Tenemos mucho bosque, tenemos muchas áreas verdes y esas áreas verdes captan ese CO2 y generan oxígeno. En Venezuela es más el oxígeno que generamos que el CO2 que producimos, contrario a Estados Unidos, por ejemplo, que es el rey de la contaminación en el mundo. Es un sistema capitalista donde importa más el dinero que el ser humano y que la naturaleza, pero aquí es todo lo contrario. Estamos cambiando la conciencia. El presidente Nicolás Maduro se ha empeñado en que esta gran misión estructural sirva para eso y para que todas y todos participemos como se debe, con un granito de arena día a día para mejorar esa vinculación con nuestra madre tierra.
Así es, muchísimas gracias al ministro Ricardo Molina por haber estado con nosotros el día de hoy en Punto Verde y por supuesto habernos explicado paso a paso en qué consiste esta gran misión como lo es Madre Tierra Venezuela, una misión que el gobierno bolivariano puso en marcha y que por supuesto desde las comunidades, desde las bases, se trabaja ¿para qué? Para ayudar al planeta. Nosotros, bueno, agradeciendo a ustedes en casita y los vamos a dejar con un material del Ministerio de Ecosocialismo donde realizaron reforestación en las riberas del río Ospino, esto en el estado Portuguesa. Hasta la próxima. Recuperar los ecosistemas devastados por las fuertes precipitaciones que se han presentado en el país durante las últimas semanas y promover la conciencia ambiental son algunos de los motivos por los que el Ministerio de Ecosocialismo impulsa la siembra de 20.000 árboles en las riberas del río Ospino en el estado portugués. Este plan de reforestación busca revitalizar los espacios afectados a través de la plantación de especies como el araguaney, el flamboyán, el apamate, el cedro, caro caro y el samán. Guardaparques, bomberos forestales, voluntarios y autoridades del gobierno bolivariano se sumaron a la jornada mostrando su interés por garantizar la sostenibilidad del área ante los efectos provocados por el cambio climático. Con estas acciones no solo se contribuye con la vida y salud de los ecosistemas, sino que además se afianza una relación armónica con la naturaleza y se fortalece la defensa de la madre tierra.